Buenos días. Me traje este de repuesto por si acaso. Bueno, qué bueno verles esta mañana de sábado. Feliz sábado para todos. Es un poco difícil levantarse temprano el sábado, ¿verdad? Una semana de labores, de trabajo, y ya el sábado llega el día de descanso. Descanso no solamente espiritual, descanso físico también, porque durante la semana uno se agota. Bueno, esta mañana vamos a estudiar un tema titulado ¿Quién es como Dios? Pero antes queremos elevar una oración al Señor, así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre, gracias por darnos la vida este día. Gracias porque podemos disfrutar las horas de tu sagrado día. Y especialmente en este momento te damos gracias por tu palabra, que es una brújula segura en un mundo que anda tan confundido y tan enredado. Te damos gracias porque nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Te damos gracias porque con libertad podemos abrir tu santo libro para entender ese libro y para practicarlo en nuestra vida. Te pedimos, Señor, tu presencia en nuestro estudio esta mañana, que tu Santo Espíritu, tus ángeles nos acompañen para darnos entendimiento y para darnos la capacidad para vivir en armonía con lo que estudiemos. Te damos gracias por escuchar nuestra oración. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Algunos adventistas le tienen miedo al tiempo de angustia venidero. En varios lugares donde yo he viajado, algunos adventistas me han dicho: pastor, ojalá el Señor me mande al descanso antes de ese tiempo, porque le tienen miedo al tiempo de angustia. Es más, algunos que predican en cuanto al tiempo de angustia se los tilda de alarmistas. Se dice que tienen la intención de asustar a la gente. Bueno, le tengo buenas noticias. Esta mañana vamos a hablar del tiempo de angustia. Pero cuando terminemos no vamos a tener miedo, vamos a tener confianza. No hay razón para temer, porque Dios nos da un ángel protector, y ese ángel se llama Miguel. Ahora quiero decirles algo en cuanto al nombre Miguel. El nombre Miguel aparece 5 veces en la Biblia. 3 de esas referencias están en el Antiguo Testamento y 2 de las 5 referencias se encuentran en el Nuevo. Ahora, 4 referencias ya se cumplieron, es decir, 4 referencias tienen que ver con eventos que ocurrieron en la historia. Solamente una referencia está aún en el futuro, y esa referencia la vamos a dejar de último. Ahora quiero decirle algo más, y es que aunque Miguel se menciona por nombre solamente 5 veces en la Biblia, aparece en muchos otros pasajes a donde no se usa específicamente el nombre. Pero sabemos por la descripción que se da en esos pasajes que está hablando de Miguel. Así que no solamente vamos a estudiar los 5 pasajes a donde se menciona explícitamente el nombre Miguel, sino que vamos a mirar algunos otros pasajes a donde no se usa el nombre, pero sabemos por el contenido que se trata de Miguel. Ahora quiero decirles algo en cuanto a la etimología de la palabra Miguel, del nombre Miguel. ¿Cómo se compone ese nombre? En realidad el nombre Miguel se compone de 3 palabras hebreas. Mi, que significa quién, Ka, como, y el, Dios.
Es decir, el nombre Miguel significa ¿quién es como Dios? Es un nombre desafiante. En realidad, cada vez que aparece Miguel en las Escrituras, y no solamente los pasajes que mencionan el nombre específicamente, sino los pasajes a donde no se menciona su nombre, Miguel está en un contexto de desafío, está en un contexto de batalla con Satanás. En todos los pasajes. No solamente está en una batalla con Satanás, sino que en cada pasaje le gana a Satanás. Y cuando Cristo, quien es Miguel, vamos a ver, le gana a Satanás, gana el pueblo del ángel de Jehová juntamente con Miguel. Ahora usted conoce ese texto del Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién es ese ángel de Jehová? Es Jesús. Y ustedes dicen, ¿por qué? Sencillamente porque dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. En la Biblia, ¿a quién se le teme? A Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. De ese ángel es que vamos a hablar en esta mañana. Ahora, como les mencioné, cada vez que se menciona a Miguel, hay tres comunes denominadores. Uno, está en una batalla con Satanás. Dos, siempre gana Miguel la batalla. Y en tercer lugar, cuando gana Miguel, gana con él el pueblo de Dios. Así que vamos a examinar las primeras 4 referencias a Miguel por nombre y luego otros pasajes. La primera referencia a Miguel por nombre se encuentra en Daniel 10:13. Así que les invito a ir a Daniel, el capítulo 10 y el versículo 13, a donde aparece la primera referencia. Por primera vez aparece Miguel en este versículo. Ahora, para entender el versículo, necesito darles un poquito de trasfondo histórico. Necesitamos saber qué es lo que está sucediendo alrededor de este versículo. Como probablemente la mayoría de las personas aquí saben, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y pasó en Babilonia 70 años. Ya Dios había profetizado a través de Jeremías en el capítulo 25, 11 y 12 que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Esos 70 años comenzaron en el año 605 antes de Cristo y terminaron en el año 536 antes de Cristo. Nuevamente 605 al 536. Ahora, en el año 539, 3 años antes de terminar los 70 años, cayó Babilonia. El relato se encuentra en Daniel 5, a donde Belsasar estaba celebrando su banquete. 3 años después de la caída de Babilonia, Ciro el Grande, que era el general de las tropas de Darío, que conquistó la ciudad de Babilonia, dio un decreto autorizándole a los judíos que regresaran a su tierra para reconstruir el templo en el año 536. Ese decreto se encuentra en el libro de Esdras, el capítulo 1 y el versículo 1 al 4. No lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden anotar. Esdras 1, 1 al 4 tiene el decreto de Ciro dado en el 536, exactamente 70 años después que el pueblo fue llevado cautivo. Ahora, en el año 535, un año después, encontramos que Ciro ya había dado el año anterior el decreto de liberación de los judíos, pero resultó un problema. Y es que cuando los judíos regresaron a reconstruir, encontraron una terrible oposición por parte de los samaritanos que estaban en la tierra que habían ocupado los judíos antes del cautiverio. Los judíos, los samaritanos, se le opusieron al proyecto de construir el templo.
Ustedes lo pueden leer ahí en el libro de Esdras. No tenemos tiempo de leer los versículos, solamente quiero que vean el panorama. Al principio los samaritanos le dijeron a los judíos: queremos ayudarlos a construir el templo, pero estaban fingiendo apoyo, pero en realidad no querían para nada. Y cuando se le dijo a los samaritanos: no queremos que ustedes ayuden a construir, que era Zorobabel el que estaba dirigiendo el proyecto de reconstrucción, los samaritanos abiertamente empezaron a oponerse. Como resultado de la oposición de los samaritanos, el siguiente rey después de Ciro, se llamaba Cambises, suspendió el decreto de reconstruir el templo, desautorizó el decreto que había sido dado por Ciro. Y pasó un tiempo en que los judíos ya no podían construir el templo porque se dio un decreto en contra de ese proyecto de construcción. Finalmente, los samaritanos le mandaron una carta a Darío, no Darío el que conquistó con Ciro a Babilonia, sino Darío el persa, es otro Darío que gobernó después de Cambises. Y en esa carta los samaritanos le preguntaron a Darío si había un decreto autorizándole a los judíos que reconstruyeran el templo, nuevamente oponiéndose al proyecto, diciendo: ¿hay algún decreto real que autorice este proyecto de reconstrucción? Así que Darío buscó en los archivos de Medo-Persia, y al buscar en los archivos de Medo-Persia descubrió que Ciro había dado un decreto en el año 536. Y claro, las leyes de los medos y persas eran irrevocables, así que el decreto que dio Cambises revocaba el decreto que había dado Ciro. Así que Darío dio un decreto que reinstituyó el decreto original que había sido dado. Eso fue en el año 520. Y finalmente, en 5 años, en el año 515, encontramos que terminaron la construcción del templo. Es decir, fue un tiempo entre el 536 y el 515, 21 años, fue un tiempo de mucho conflicto, mucha oposición. Los reyes de Persia revocando decretos y luego teniendo que buscar para ver si había un decreto autorizando el proyecto. En ese contexto es que nosotros tenemos que entender el texto de Daniel 10 y el versículo 13. Vamos a leer ese versículo. En realidad, hermanos y hermanas, ese conflicto que se veía en el mundo visible era un reflejo de un conflicto que estaba ocurriendo en el mundo invisible. Lo que se ve en la historia es solamente una repercusión de una batalla en el mundo invisible entre Cristo y Satanás. Dice allí en Daniel 10 y el versículo 13, aquí está hablando Gabriel, quien tomó el lugar de Lucifer cuando cayó del cielo. Dice: mas el príncipe del reino de Persia, ese príncipe del reino de Persia es Satanás, así lo identifica claramente el espíritu de profecía. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, es decir, hay una batalla entre Gabriel y el príncipe del reino de Persia, hay oposición, esto es en el mundo invisible. Y luego dice: pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino ¿para qué? Para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué está sucediendo en el mundo invisible? Lo que está ocurriendo es que el príncipe del reino de Persia, Satanás, está tratando de influir en las mentes de los reyes de Persia para que se opongan a la reconstrucción del templo. Mientras que Gabriel está luchando con las mentes de los reyes de Persia y está luchando con el príncipe de Persia, obrando para que el decreto de reconstrucción se dé. Esa batalla se deja ver en el mundo visible por la oposición de los samaritanos en contra del proyecto, por la revocación del decreto y luego la reinstitución del decreto. Es decir, la batalla grande no era
de Gabriel con los reyes de Persia tenía una batalla mucho más grande. Así que dice, Miguel vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que tenemos una batalla aquí. ¿Quién ganó la batalla? La batalla la ganó Miguel junto con Gabriel, porque los decretos se dieron a tiempo y se terminó de reconstruir el templo. Ese es el marco histórico, ¿eh? No podemos entender este versículo sin entender lo que estaba pasando, porque relata un evento histórico. La segunda referencia a Miguel por nombre se encuentra en Daniel 10:21, el mismo capítulo, Daniel 10:21. Ahora, había otros decretos que tenían que darse. Tenía que darse el decreto de Artajerjes todavía para comenzar las 70 semanas. También tenía que darse un decreto para reconstruir los muros en el año 445. Todavía los reyes persas tenían que dar decretos. Así que esperaríamos que iba a haber una batalla continuada en cuanto a este asunto. Y aquí es que Daniel 10:21 nos dice que la batalla no terminó con la reconstrucción del templo. Dice allí en ese versículo, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Aquí está hablando Gabriel. Gabriel le dice a Daniel, ¿sabes por qué yo vine a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Bueno, acaba de pelear con el príncipe de Persia. Dice, ahora tengo que volver y tengo que pelear otra vez con el príncipe de Persia. Y dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es decir, es una batalla continuada. Y luego dice en el versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino ¿quién? Sino Miguel, vuestro príncipe. Pregunto, ¿Artajerjes dio su decreto para comenzar las 70 semanas? Sí, en medio de muchísima oposición. Ustedes pueden leerlo en el libro de Nehemías. Yo pregunto, ¿el decreto se dio en el año 445 para reconstruir los muros? ¿Nehemías fue y dirigió el proyecto? Sí. Entonces yo pregunto, en estas primeras dos referencias a Miguel, ¿hay una batalla, sí o no? Sí, tengo que pelear contra el príncipe de Persia. ¿Quién ganó? Gabriel junto con Miguel. ¿Y quién ganó con ellos? El pueblo, porque el pueblo pudo regresar, reconstruir el templo, comenzar su sistema religioso por decreto en el año 457. Pudieron reconstruir los muros. Es decir, tenemos los tres comunes denominadores. Una batalla, gana Miguel y con Miguel gana el pueblo. Ahora vamos a nuestra tercera referencia a Miguel. Se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas. Y no decimos Judas 1:9 porque solo tiene un capítulo. Así que mencionamos el versículo, Judas 9. Ahora, ¿perdón? No le oigo. $445 los muros, 515 el templo, 457 restablecieron su sistema religioso. ¿Ok? Judas 9. Déjenme darles un poquito de marco para que podamos entender este versículo. Siempre hay que mirar el marco histórico. Ahora, en el Antiguo Testamento, donde se describe la muerte de Moisés, hay dos cosas muy extrañas en Deuteronomio 34, 5 y 6. En primer lugar dice allí que cuando Moisés murió, nadie sabía a dónde estaba su sepulcro. Eso es extraño porque los judíos marcaban los sepulcros de sus héroes. El día de hoy ustedes pueden visitar la tumba de David en Jerusalén. Abraham y su familia fueron enterrados en la cueva de Macpela. Se consiguió en años recientes una bóveda y había una inscripción que decía: aquí yace Daniel el profeta, aunque no había cuerpo.
Obviamente Daniel estuvo enterrado allí. Entonces, los judíos marcaban las tumbas de sus héroes, pero en el caso de Moisés dice, nadie sabía dónde estaba su sepulcro. También otro detalle raro es que Moisés es la única persona que Dios enterró, porque dice allí que Dios sepultó a Moisés. Dos puntos extraños en cuanto a la muerte de Moisés. Y luego encontramos más adelante que Moisés viene a hablar con Jesús en el monte de la transfiguración. Eso significa que Moisés tiene que haber resucitado. Por eso tenemos esos datos extraños. Dios lo enterró y Dios lo desenterró también. Judas 9 describe la batalla que ocurrió en la tumba de Moisés. Vamos a leer ese versículo aquí en Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel, ahora descubrimos que Miguel es ¿qué? El arcángel, no olviden eso. Cuando el arcángel Miguel contendía con ¿quién? ¿Hay conflicto aquí? Sí. Dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿y cuál era el punto de contención? Disputando con él por el ¿qué? Por el cuerpo de Moisés. ¿Ustedes creen que Dios pelea por cuerpos muertos? ¿Dios pelea por cadáveres? No. ¿A qué había venido Miguel? Había venido a resucitar a Moisés. ¿Y quién resistía eso? Satanás. Ahora, el espíritu de profecía explica un poco cómo fue esa conversación. Viene el arcángel Miguel para resucitar a Moisés, y allí, cuidando el sepulcro, estaba Satanás. Y Satanás le dice, voy a dramatizar para que puedan entender, Satanás le dice, ¿a qué vienes? Vengo a resucitar a mi siervo Moisés. Tú no puedes resucitar a Moisés, porque Moisés pecó, golpeó la roca 2 veces, te desobedeció, es pecador, es mío, tiene que quedar en el sepulcro. Dice Miguel, pero Moisés se arrepintió de su pecado, lo confesó y confió en mi sacrificio. Y Satanás dice, ¿cuál sacrificio si tú no has muerto todavía? Tú no has pagado la deuda de Moisés. Pero está prometido, garantizado de que lo voy a hacer. Y dice Satanás, pero no lo has hecho. Y Miguel dice, lo resucito y verás qué va a pasar. En ese momento Satanás cuestionó el derecho legal que tenía Miguel de resucitar a Moisés, porque todavía no se había pagado su deuda de pecado, solo a base de la promesa. Por eso es que Satanás se quejó. Y encontramos en la última parte del versículo, dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. La tercera referencia a Miguel indica que Miguel es el arcángel que tiene poder para resucitar. Se ve claramente en este pasaje. Ahora vamos a la cuarta referencia a Miguel. Se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 12, y los versículos 7 hasta el versículo 10. Apocalipsis 12, 7 al 10. Y déjenme decirles algo en cuanto a este pasaje. Este pasaje generalmente se entiende como si estuviera describiendo el momento cuando Satanás fue echado originalmente del cielo. Ustedes saben que él pecó en el cielo y finalmente fue lanzado fuera del cielo con sus ángeles. Eso ocurrió antes que entrara el pecado a este mundo. Pero este pasaje, en su contexto, no está refiriéndose al lanzamiento de Satanás del cielo originalmente, aunque podríamos concluir que fue echado, porque hay otros pasajes que nos dicen que fue echado del cielo, sino que este pasaje se refiere a cómo Satanás fue echado fuera del cielo en el momento de la muerte de Jesús. Y usted dice, pastor, ¿cómo es eso? Que Cristo lanzó fuera a Satanás del cielo en la cruz.
Yo les pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿quién iba a las reuniones celestiales representando el planeta Tierra? Satanás. ¿Quién era el representante original? Adán. ¿Por qué no iba Adán a esas reuniones en el Antiguo Testamento? Como por ejemplo el libro de Job. Porque Satanás había vencido a Adán y le quitó su puesto, le quitó su posición. Por eso cuando se hacían reuniones de negocios en el cielo, porque se hacen reuniones de negocios, iba representando al planeta Tierra Satanás. Pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Satanás fue lanzado fuera como representante de este mundo. Y no solo eso, el Espíritu de Profecía dice que fue lanzado fuera en las simpatías de los seres celestiales, porque hasta el Getsemaní y la cruz había cierto grado de duda y preguntas aún entre los ángeles leales en cuanto al conflicto. Pero cuando ellos vieron cómo Satanás y sus ángeles trataron a Jesús en el huerto y en la cruz, el último ápice de posible simpatía con Satanás y sus ángeles desapareció. La cruz fue el momento cuando se desvinculó cualquier elemento de simpatía. Así que esta batalla se refiere al lanzamiento de Satanás fuera en la cruz. Y hay un versículo que lo indica. En Juan 12, el versículo 31 al 33, encontramos a Jesús, está por morir Jesús, solamente unos pocos días antes de su muerte. Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está el lanzamiento en la cruz. Y sabemos que es la cruz porque en el versículo 33 dice que Jesús estaba hablando de qué muerte iba a morir. Ahora vamos a leer el pasaje con este marco en mente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Hay conflicto, sí o no? ¿Cómo no? Pero no prevalecieron, es decir, Satanás y sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, el versículo 10 hasta el versículo 12 nos indica claramente que este pasaje está enfatizando el lanzamiento de Satanás y sus ángeles del cielo en el momento de la cruz. Noten lo que dice el versículo 10. Entonces oí una voz en el cielo. Es inmediatamente después que son lanzados. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Yo pregunto, cuando Satanás fue lanzado fuera del cielo originalmente, ¿tenía hermanos que acusar? ¿Existía la raza humana cuando Satanás fue lanzado fuera del cielo? ¿Había estado acusando al pueblo de Dios? No, pero aquí dice, ha sido lanzado fuera el que acusaba a los hermanos día y noche, es decir, ya estaba acusando por un largo periodo al pueblo de Dios. Y luego sigue diciendo otra indicación, nuevamente dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora fíjense que se refiere a la muerte de Jesús. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Hubo una batalla? Sí. ¿Quién ganó? Miguel. ¿Quiénes ganaron con él? Los hermanos. ¿Se están fijando aquí? El pueblo de Dios tiene un gran ángel defensor, Miguel. Ahora vamos a notar algunas referencias, porque esa fue la referencia número 4,
vamos a notar alguna referencia a donde claramente se habla de Miguel, pero no se menciona Miguel por nombre. Vamos al libro de Josué, el capítulo 5 y el versículo 13 al 15. Ahora, aquí no se menciona el nombre Miguel, no se menciona el ángel de Jehová, pero sabemos que este individuo es el mismo Miguel. Les doy un poco del marco histórico. Israel estaba en la frontera de Canaán. La primera ciudad que iban a conquistar era la ciudad de Jericó, bajo el mando de Josué. Y la Biblia nos dice que Josué, antes de la conquista de la ciudad, estaba en las afueras de la ciudad de Jericó cierto día y se le apareció un personaje majestuoso. Josué era el general visible de las tropas de Israel, pero Israel tenía un general invisible. Vamos a leer en el libro de Josué el capítulo 5 y el versículo 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y un varón, no dice que es un ángel, dice un varón. Recuerden eso porque vamos a regresar a otro pasaje que menciona también un varón, el mismo varón. Dice, vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Es decir, es un guerrero, ¿verdad que sí? Tiene una espada desenvainada. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Cómo se le llama? El príncipe del ejército de Jehová, es el comandante del ejército. ¿Recuerdan Miguel y sus ángeles? Los ángeles son el ejército, Miguel y sus ángeles. Aquí dice, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová, es el mismo personaje. Ahora fíjense la reacción de Josué. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Wow. ¿Era un ser humano este personaje? No, dice, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿A dónde más encontramos un mandato para quitarse los zapatos? En la zarza ardiente. ¿Quién era este varón? Este varón era Miguel. ¿Y quién es Miguel? ¿Quién es como Dios? Ahora sabemos que este personaje, este guerrero, el comandante de los ejércitos de Jehová, Miguel y sus ángeles, dice la Biblia, sabemos nosotros que ese personaje era Dios. Por tres razones. Número uno, porque dice que Josué lo adoró. En segundo lugar, Josué se dirigió a él como mi señor y yo soy su siervo. Y en tercer lugar, el personaje le mandó que se quitara los zapatos de sus pies, porque el lugar donde estaba era santo. ¿Hay un conflicto aquí? Sí, van a batallar contra Jericó. Yo les pregunto, ¿quién ganó en la batalla contra Jericó? ¿Josué? Bueno, Josué sí fue el general visible, pero ¿quién en realidad estaba detrás? Estaba Miguel. Y el Espíritu de Profecía agrega un detalle muy interesante. Ella dice que los ángeles fueron los que tomaron los muros y derribaron los muros. Los ángeles, los ejércitos, ¿bajo el liderazgo de quién? Porque Israel no tumbó los muros. ¿Acaso Israel agarró un taladro y empieza a tumbar los muros? No, los muros se cayeron así, pero no fue por un terremoto, fue porque, dice ella, los ángeles agarraron los muros y los tumbaron. ¿Quién ganó con Miguel? El pueblo de Israel ganó con él. ¿Ve? El que se alía con Miguel siempre gana. Esa es la clave en el tiempo de angustia. ¿Con quién estamos nosotros aliados? Si estamos aliados con Miguel, no tenemos por qué temer.
porque tenemos este glorioso ángel protector. Vamos a otro pasaje que menciona a Miguel, pero no por nombre. Éxodo 3 y el versículo 2 al 6. Éxodo 3 y el versículo 2 hasta el versículo 6. Está hablando aquí de la experiencia de Moisés cuando vio la zarza que ardía pero no se consumía. Dice, se le apareció el ángel de Jehová. ¿Recuerdan el Salmo 34? El ángel de Jehová, ¿qué? Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que este es el mismo personaje, el ángel de Jehová. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahora fíjense, ¿quién estaba en la zarza? ¿Quién se le apareció en la zarza? El ángel de Jehová, lo leímos, ¿verdad? Pero ¿quién es el ángel de Jehová? Dice en el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Wow. ¿Quién era este personaje? El ángel de Jehová. Dice que el ángel de Jehová estaba en la zarza y luego dice, ¿quién lo llamó de en medio de la zarza? Dios. Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? Es Dios, es Cristo, el general de las tropas de Dios el Padre. Así que dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es el mismo personaje de Josué, el mismo personaje. Y luego dice este personaje, este ángel de Jehová, le dice a Moisés por qué ha venido. Dice en el versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Está hablando el mismo ángel de la zarza. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de ¿qué? De mirar a Dios. Ahora yo pregunto, ¿quién ganó en la batalla con Faraón para librar al pueblo de Israel? Ganó el ángel de Jehová. Los ejércitos de Israel mandaron las plagas. Los ejércitos de Israel fueron los que causaron las plagas. No, ¿quién? El ángel de Jehová. ¿Quién peleó contra los egipcios? ¿El pueblo de Israel abrió el mar rojo? ¿Quién abrió el mar rojo? Y saben, la hermana Juay da un detalle muy interesante. ¿Se recuerdan que las ruedas de los carros de Faraón empezaron a caerse cuando estaban allí en el mar? La sierva de Dios dice que los ángeles agarraron las ruedas y le arrancaron las ruedas a los carros. ¿Bajo el liderazgo de quién? Del ángel de Jehová que había aparecido en la zarza. Noten lo que dice, continuando esto, en el versículo 7. En Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 7. Ahora el ángel de Jehová va a revelar cuál es su plan. Dice, dijo luego Jehová. El mismo ángel de Jehová está hablando aquí. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y ahora viene una palabra clave. Y he descendido para, recuerden esa palabra, la vamos a encontrar ahora varias veces. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Salió victoriosamente Israel de Egipto? Sí. ¿Fue obra de Moisés? No. Fue obra del ángel de Jehová que libró al pueblo de Israel de Egipto. Hubo una batalla. En la batalla ganó el ángel de Jehová, y junto con el ángel de Jehová ganó el pueblo de Dios. Ahora vamos a la siguiente referencia
hay otras, pero solamente estamos tomando algunas. El tiempo de angustia que viene pronto se llama el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, si es el tiempo de angustia de Jacob, mejor nos vale estudiar la historia de Jacob. Porque por alguna razón se llama el tiempo de angustia de Jacob. Entonces tenemos que regresar a Génesis 32, a donde se relata la historia de Jacob. Voy a brevemente a contarles la historia. Jacob, ustedes saben, le mintió a su padre, le robó la primogenitura a su hermano, le tocó huir, fue a parar en la casa de Labán, pasó 20 años allí. Cuando terminaron los 20 años, Dios le dijo a Jacob: es tiempo de regresar a tu tierra. Y cuando Jacob está regresando a su tierra, ya por entrar a la tierra, escuchó que su hermano Esaú venía con 400 hombres armados hasta los dientes, con el fin de destruirlo a él junto con toda su familia. Y Jacob, en su desesperación, se fue solo junto al rollo de Jaboc para elevar una oración agonizante a Dios, una oración que duró toda la noche. La razón por la cual Jacob oró es porque él no estaba seguro que Dios había perdonado su pecado y por eso Dios no lo podía proteger. ¿Sabe? Esto nos enseña una gran lección. Dios ya había perdonado a Jacob. Cuando huyó y se acostó con unas piedras como su almohada, Dios le había dado el sueño de la escalera, demostrando que la comunión entre él y el cielo estaba abierta. Además, Dios había prometido, después de mostrarle la escalera: yo te voy a acompañar a donde quiera que vas, te voy a bendecir, te voy a proteger, no te preocupes. Dios lo había perdonado, pero por 20 años Jacob no se había perdonado él mismo. Hermanos y hermanas, cuando Dios nos perdona, tenemos que aceptar el perdón. No sigamos viviendo en el pasado. Nuestros sentimientos no tienen nada que ver con el perdón. Ay, sí, yo sé que yo oré y tal vez el Señor me perdonó, pero es que no me siento perdonado. El perdón no tiene nada que ver con cómo se siente usted. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Crea que ha sido perdonado, no porque lo siente, sino porque Dios lo dice. Ponga aparte sus sentimientos, porque las emociones y sentimientos cambian cada rato, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si Dios dice: te perdoné, acepten el perdón, porque Dios lo dice. Así que sigue diciendo aquí en la oración de Jacob, Génesis 32, el versículo 9: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y ahora viene una palabra clave, ya la vimos en el ejemplo anterior. ¿Qué dice Jacob? Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Líbrame. ¿Quién estaba instigando a Esaú para que matara a Jacob? Satanás. Lo dice así el espíritu de profecía. Claramente Satanás estaba detrás del complot. El mismo que se refiere al príncipe del reino de Persia. El mismo personaje está luchando aquí. Y entonces, mientras Jacob está allí orando, de repente llega un varón. Y Jacob cree que es un enemigo y empieza a luchar con él. Y luchan una buena parte de la noche. Y Jacob, después de un tiempo, se da cuenta que este personaje no es un ser humano, que es un ser sobrenatural. Especialmente cuando este personaje le toca la cadera y se descoyunta la cadera. Dice: esto no, un toque así no puede descoyuntar una cadera. Sabe que está luchando con el ángel de Jehová. Y entonces Jacob
le dice a este personaje que no se llama ángel en Génesis 32, pero hay otro donde dice que sí es ángel. Le dice Jacob, o le dice al ángel, suéltame porque amanece. Y Jacob dice, no te suelto hasta que me bendigas. Y le dice otra vez el personaje, suéltame porque amanece. Jacob dice, nada, no te suelto al menos que me bendigas. Y entonces este personaje le dice a Jacob, ¿cómo es que te llamas tú? Me llamo suplantador, porque eso significa el nombre de Jacob. Le cuadraba bien el nombre. Desde el nacimiento estaba agarrado del tobillo del hermano tratando de nacer primero. Quería suplantar al hermano desde su nacimiento. Y luego lo suplantó. Y el ángel le dice, el personaje le dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, me llamo suplantador. Y entonces el personaje le dice, ya no será más llamado tu nombre Jacob, sino que tu nombre será llamado Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, has ganado la victoria. Y dice que lo bendijo allí. Ahora yo pregunto, ¿quién era este personaje? Dice en Génesis que era un varón, pero el libro de Oseas nos dice quién era. Vamos a Oseas 12 y el versículo 4. Oseas 12 y el versículo 4. Está recordando esta experiencia muchos años después. Dice allí, hablando de esta experiencia, venció ¿a quién? Al ángel. ¿Cuál era ese ángel? El ángel de Jehová. ¿Qué otro nombre? Miguel. Dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Pero escuchen, el varón era el ángel, pero el ángel era Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Por el nombre que le puso Jacob al lugar. Jacob le puso a ese lugar Peniel. ¿Por qué le puso Peniel? Porque el ángel era Dios. Noten lo que dice Génesis 32 y el versículo 30. Génesis 32 y el versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. El nombre Peniel significa rostro y él, Dios, significa rostro de Dios. Le puso ese nombre. Y luego explica por qué. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue, la palabra clave, fue librada mi alma. La palabra alma significa fue librada mi vida. ¿Hay una batalla aquí? Sí. ¿Quién ganó? El ángel de Jehová. ¿Quién ganó con él? ¿El hermano de Jacob lo atacó? No. El ángel de Jehová obró para que Esaú no atacara a Jacob. Se salvó él con toda su familia. Ahora vamos a otra referencia a Miguel, no por nombre. Daniel, el capítulo 3. Este capítulo es fascinante. Vamos a ver un detallito muy significativo. Daniel, el capítulo 3. Ustedes conocen la historia. El rey Nabucodonosor levanta una gigantesca imagen, toda de oro. Manda a todos los que están presentes a adorar la imagen. Y cualquiera que no adore la imagen será echado en un horno de fuego. 3 jóvenes hebreos dicen, nosotros no vamos a adorar esa imagen. Y por lo tanto son llevados delante del rey. Y el rey está furibundo de que se haya cuestionado su autoridad. Vamos a leer el versículo 15 de Daniel 3 para captar lo que está sucediendo. El rey Nabucodonosor le dice a los jóvenes, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis,
En la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? El rey dice, ¿qué Dios los va a librar a ustedes? Los jóvenes hebreos tienen la respuesta. Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, no tenemos que pensarlo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede, la palabra clave, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Me parece que la liberación es un tema importante en este capítulo. Pero no son presuntuosos. Luego dicen, y si no, si Dios escoge no librarnos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estamos decididos. Nuestro Dios a quien servimos nos puede librar. Si no nos libra, igualmente somos siervos de Él. Esto tiene mucho que decirle a aquellos que dicen que la señal del favor de Dios es la prosperidad. Pare de sufrir. Ese evangelio no es bíblico, porque el pueblo de Dios constantemente sufre y la Biblia lo indica como una bendición, no una maldición. Y entonces, bueno, los tres jóvenes, ustedes saben, los tres jóvenes son echados al horno. Y entonces Nabucodonosor mira dentro del horno y ve a 4. ¿Y quién era el cuarto? Vamos al versículo 25. Y dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y al aspecto del cuarto es semejante, y las traducciones dicen al hijo de los dioses, porque la palabra Dios, la palabra Elohim es plural. Por ejemplo, en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra es Elohim, que es plural. Y por lo tanto los traductores dicen, Nabucodonosor no sabía cómo se veía el Dios verdadero, así que tiene que ser que él pensaba que era uno de los dioses. Pero el Espíritu de Profecía nos dice que Daniel y sus compañeros le habían explicado al rey cómo se veía el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová se le había aparecido a Daniel en visión. Así que ellos le describieron a Nabucodonosor. Nabucodonosor sabía que el cuarto era el Hijo de Dios. Pero ahora vamos a notar un detalle interesantísimo. Dice en el versículo 28, yendo al versículo 28, el versículo 25 dijo que el cuarto personaje era ¿quién? El Hijo de Dios, dice Nabucodonosor. Pero ahora vamos a ver algo muy interesante, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel. ¿Quién era el Hijo de Dios? El ángel. ¿Cuál ángel? Miguel. Y ahora debo explicar una cosa. Algunos se fastidian cuando dice que Miguel es el ángel de Jehová. Dice, un ángel es creado. No, a Jesús se le llama Miguel, es el ángel de Jehová. Jesús nunca fue creado. Jesús no fue creado, Jesús es Dios. La palabra ángel significa mensajero. Jesús es el mensajero de Jehová. Es el que desempeña las órdenes del Padre. Por eso se le llama el ángel, el mensajero de Jehová, pero es Dios. Así que dice, sigue diciendo, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y, la palabra clave, y libró a sus siervos que ¿qué? Ahí está la clave, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y entonces el rey ahora quedó impactado y da un decreto. Se encuentra en los versículos 28 y 29. Aparece otra vez la palabra clave. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él
y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que el servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Miguel es el libertador. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Le tienen miedo al tiempo de angustia a ustedes? Yo no tengo miedo. La razón por la cual la gente tiene miedo es porque su conexión con Miguel no es muy fuerte. Y por eso tenemos que estar seguros de que nuestra conexión con Él es fuerte. Entonces no tenemos razón de temer. Siguiente ejemplo, y luego vamos a ir a la última referencia a Miguel, por nombre. La hemos dejado hasta el final, porque es futura. Las 4 referencias que estudiamos ya sucedieron. Las de Daniel 10, la de Judas 9, la de Apocalipsis 12, ya eso está en el pasado. Pero hay una referencia que está todavía en el futuro. Y esa va a ser la última, pero vamos a estudiar la penúltima. Daniel 6. Daniel, el capítulo 6. Aquí los enemigos de Daniel quieren deshacerse de él y buscan cualquier pretexto para acusarlo ante el rey, pero no pueden conseguir que Daniel haya hecho nada malo. Es un ciudadano ejemplar y un oficial del gobierno sin tacha. Y por lo tanto ellos dicen, se encuentra en el versículo 5 de Daniel 6, y entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Interesante. ¿El conflicto final va a tener que ver con la ley de Dios? ¿Y con la adoración? ¿Cómo no? Así que ellos preparan una trama. Ustedes saben cuál es la trama. No tenemos que leerla. Daniel 6, 6 al 9 dice que ellos fueron al rey y dijeron: oh rey, nosotros te queremos mucho a ti, oh rey. Queremos que des un decreto que por 30 días nadie puede hacer petición a un Dios o a hombre por 30 días, porque es que tú eres tan maravilloso. Y el rey dice: cómo esta gente me quiere. Lo engañaron. Y entonces el rey da el decreto de que nadie puede hacer petición a Dios o a hombre por un periodo de 30 días. Le llega la noticia a Daniel. Y Daniel entonces dice: bueno, no hay razón para fastidiar a esta gente. Yo voy a orar, pero voy a cerrar las ventanas. ¿Así fue? Daniel no fue políticamente correcto. No. Dice en Daniel el capítulo 6 y el versículo 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. Tiene que ver con adoración, ¿no? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y los espías estaban observando y fueron y se quejaron al rey. Y ahora el rey se dio cuenta que sus asesores lo habían engañado. Pero como las leyes de los medos y persas no se podían revocar, la suerte de Daniel en la mente del rey estaba ya fijada. Vamos a leer empezando en el versículo 14 cómo concluye la historia. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió. ¿Por qué están tan débiles ustedes si es tan temprano? Y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto u ordenancia que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel:
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, porque yo no puedo. Es lo que está diciendo el rey. Él te libre. Ahora seguimos leyendo en el versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel, ahora viene la parte clave. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel. ¿Quién era ese ángel? Miguel. Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Le servía continuamente, confiaba en su Dios, tenía una relación íntima con él. Esa es la clave. ¿Será que los que le tienen miedo al tiempo de angustia tienen un problema con su relación con Dios? Me pregunto. Ahora, después de esta experiencia, el rey también da otro decreto, como hizo Nabucodonosor. Versículo 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Es el gran libertador del pueblo de Dios en medio de la crisis. Ahora vamos a la última referencia por nombre, la número 5, la futura. Para eso necesito darles un poquito de contexto. La Biblia nos dice que hubo un poder que por 1260 años persiguió al pueblo de Dios, usando mecanismos como lo que se llama el santo oficio de la Inquisición, que de santo no tenía nada, dicho sea de paso. El pueblo de Dios, los fieles, fueron perseguidos sin misericordia por este sistema, por el papado. Pero en 1798 este sistema recibió una herida mortal. Se le quitó el poder cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia, y se le retiró el poder civil al papado, la capacidad de usar los gobiernos del mundo para cumplir su voluntad. Pero el libro de Apocalipsis nos dice que la herida mortal de este sistema se va a sanar y se va a portar en el futuro como se portó en el pasado. Se va a levantar nuevamente la persecución. Vamos a leer eso en Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 3 y 4. Apocalipsis 13 y el versículo 3 y 4. ¿Qué significa el nombre Miguel? ¿Quién es como Dios? Ahora, hay una situación antónima en los versículos 3 y 4. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esa es la herida mortal del papado. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló todo Barranquilla también,
Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuántos seres humanos van a seguir a la bestia cuando se les sane la herida? Toda la tierra, dice. Claro, habrá un remanente fiel. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora escuchen. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ahora fíjense la pregunta, ¿quién es como la bestia? ¿Se están dando cuenta de algo interesante? ¿Qué significa el nombre Miguel? ¿Quién es como Dios? ¿Qué van a decir los habitantes de la tierra? ¿Quién es como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La respuesta está en la última referencia a Miguel. Daniel 12 y el versículo 1. El clímax de lo que estamos estudiando. Un poco de contexto de Daniel 12:1. En los versículos anteriores se está hablando del rey del norte que representa el papado. Hay varios nombres que se le dan en la Biblia al papado. Se le llama la abominación asoladora, se le llama el hombre de pecado, se le llama la ramera, se le llama el cuerno pequeño, se le llama la bestia, se le llama el anticristo. Tiene muchos nombres en la Biblia, pero es el mismo sistema, visto desde diferentes perspectivas. Y en Daniel 11, 44 y 45 dice que el rey del norte va a salir para destruir y aniquilar al pueblo de Dios. Eso es cuando se sana la herida. Y van a decir, como leímos en Apocalipsis 13, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién puede lidiar con ella? Y la respuesta está en Daniel 12:1. Miguel dice, ¿quién es como Dios? Yo voy a lidiar con la bestia. Fíjense lo que dice Daniel 12 y el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Está hablando del tiempo de angustia que viene antes. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, el defensor. Y será tiempo de angustia. No, Dios no nos va a sacar en el rapto antes del tiempo de angustia. No sacó a Miguel a Daniel de tener que ir al foso, ni a los jóvenes de meterse al horno, ni a Jacob de su crisis. Permitió que la gente pasara por la angustia y por la crisis, pero luego los libró. Así que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, porque el rey del norte va a estar persiguiendo mordazmente al pueblo de Dios. Pero aquí viene la buena nueva. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Le tienen miedo al tiempo de angustia? A veces miramos la angustia en vez de mirar al defensor en el tiempo de angustia. Ahora hay otro detalle interesante. ¿Recuerdan que Miguel es el gran arcángel que tiene poder para resucitar a los muertos? Inmediatamente después de decir que va a libertar a su pueblo, los que están vivos, los que pasan por el tiempo de angustia, en el versículo 2 de Daniel 12 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados por el mismo Miguel, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, y los entendidos, que es el pueblo de Miguel, el pueblo fiel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora hay un pasaje final donde aparece el arcángel Miguel. Es el que protege a los vivos y el que resucita a los muertos. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. No hay un funeral a donde yo haya ido que no se lea este pasaje. Es el pasaje favorito para leer en un entierro. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Y yo puedo entender por qué. Porque es un pasaje que inspira aliento y ánimo. Dice allí, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, son los que van a estar vivos,
no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que están vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron. Porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor mismo? La palabra Señor está con mayúscula inicial, es Jesús. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es el arcángel. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Están más animados? No le tengan miedo al tiempo de angustia. Asegurémonos de tener una relación estrecha, íntima con Miguel. Nuestro diario caminar, el Dios a quien continuamente sirves, dice, los libró porque habían confiado en su Dios. Y Daniel y sus amigos se mencionan en Hebreos 11, en el capítulo de la fe. Dice, por fe apagaron fuegos y por fe taparon la boca de leones. La clave es tener fe y confianza en Dios en nuestro diario caminar. Y entonces no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre, ni lo que nos pueda hacer el mismo demonio. Oremos. Padre, gracias te damos por darnos este maravilloso Miguel, Cristo Jesús. No solamente es el defensor, murió por nosotros, vivió por nosotros, es nuestro todo. Gracias por darnos este precioso regalo de tu Hijo. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos reunidos aquí. Ayúdanos, Señor, cada día a desarrollar esa confianza íntima en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro santificador, como nuestro protector. Ayúdanos a caminar diariamente, día a día con Él. Te damos gracias, Señor, por habernos inspirado en nuestro estudio de esta mañana. Pedimos, Señor, que nos acompañes en este glorioso día de sábado. Gracias te damos por escuchar nuestra oración. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga. No puedo quedarme después esta mañana porque tengo que ir al hotel y luego tengo que predicar a las 9 de la mañana en la Iglesia de Redención. Así que cuando venga al servicio de las 11, ahí sí podemos hablar y fotos y toda esa cosa.